¿Qué hace que una película de tanques sea respetada por tanquistas? El olor a petróleo, el caos dentro de un ataúd de acero y el valor de mostrar el miedo tras la armadura. En el cine, muchas cintas dicen capturar el rugido de la guerra blindada, pero solo unos pocos se ganaron el saludo de quienes vivieron. Aquí hay 15 que inspiran respeto y 5 que no. Número 15. Fury 2014, cuando Fury llegó a las salas, fue aclamada como la representación más realista de la guerra blindada. Desde la era clásica del cine bélico dirigido por David Ayer, sigue a una tripulación de Sherman maltrecha al mando de Brad Pitt, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. La brutal honestidad de la película sorprendió al público. Se atrevió a mostrar combate de tanques. No fue show, sino un colapso. La controversia empezó cuando los veteranos lo elogiaron y lo condenaron. Algunos apreciaron el detalle, desde las marcas en el tanque hasta la jerga de radio. Otros criticaron el guión por exageración de Hollywood. Sin embargo, la autenticidad de la producción fue de verdad inigualable. El equipo se entrenó con historiadores reales de tanques, y el tigre operativo apareció en pantalla por primera vez. Detrás de cámaras la filmación fue muy brutal. Lodo, frío y en vivo. Los silencios causaron un agotamiento genuino que se filtró de forma constante en las actuaciones. Críticos estaban divididos, lo llamaron nihilista. Otros lo vieron necesario, la verdad. Fury, sin embargo, no glorificó la guerra. Despojó el mito y dejó el ruido y la culpa de la supervivencia. Hoy, tripulantes de tanques dicen que es lo cercano a lo que la cinta mostró. Presión de combate blindado. Un sermón de acero sobre límites humanos. El 14, La Bestia, se estrenó durante los últimos años de la Guerra Fría. La Bestia cuenta una historia que Hollywood temía. Un equipo de tanques soviéticos perdidos en Afganistán, perseguidos por mujahidines. Fue escrita y dirigida por estadounidenses, basada en una obra. Muy pocos la vieron. La película expone la decadencia moral de un ejército ocupante, antes del colapso soviético. Antes, fue audaz y condenada desde el inicio. Pocos cines la proyectaron. Muchos críticos la ignoraron. Entre veteranos de blindados y soldados, fue leyenda para siempre. La autenticidad de las secuencias blindadas sorprendió a los espectadores militares. La claustrofobia, el ruido y la paranoia del aislamiento quedaron en detalle, pero fue su peso moral lo que la hizo inolvidable. La cuestión de quién era realmente la bestia acechaba. En cada toma, durante el rodaje, las tensiones eran muy reales. El reparto americano interpretaba a soldados soviéticos, pero se entrenaban con exmilitares de Israel. El resultado fue áspero y crudo para el público soviético. Nunca se vio oficialmente. El público occidental apenas hizo lo mismo. Desapareció durante décadas y resurgió en video casero, donde los soldados lo redescubrieron y lo calificaron como una de las descripciones más fieles de la lealtad de la tripulación y la locura bajo el fuego. Una obra maestra enterrada de la que aún susurran los tanqueros. Número 13. Líbano 2009. Líbano no es cine de guerra. Es una pesadilla filmada a través de la mira de un fusil. Toda la película transcurre dentro del tanque. Durante la invasión de Israel al Líbano en 1982, Samuel Mayos, que fue artillero. La historia sigue a soldados israelíes, atrapados física y moralmente. Su prisión es de acero, y el público quedó asombrado por su realismo y su claustrofobia. Todo lo que está fuera se ve solo a través de un periscopio. El calor, hedor y miedo crecen. Se vuelven sofocantes. La controversia fue muy rápida. Algunos la acusaron de ser antimilitar. Otros la vieron como confesión. Mao dijo que mostró lo que se sentía al vivir dentro de un tanque capaz de aplastar y arder en cualquier segundo. La producción tras cámaras fue agotadora. El set era réplica de tanque montado sobre plataformas hidráulicas. Actores actuaron con uniformes sudorosos y aceite real. La presión era insoportable, auténtica. La película ganó. El León de Oro de Venecia y Veterans Across Borders admitieron que, a pesar de la política, capturó mejor que cualquier película previa el infierno mecánico de la guerra de tanques. En Líbano no se trata de victoria, se trata del alma que se corroe tras muros de hierro. Número 12. Sahara 1943. Sahara nació en el corazón de la guerra, no como propaganda, sino como combustible para la moral.
Humphrey Bogart interpretó al sargento Joe Gunn, un cansado jefe de tanque varado en el desierto libio con una banda despareja de soldados. La reputación de la película creció entre soldados y público al mostrar cómo la supervivencia despojaba a los hombres de su nación y de la esperanza ya. La historia avanza con tensión y arena que obstruye cada respiro ya. Un tanque M3 Lee, llamado Lulu Bell, es hogar y ataúd. Su tripulación combate la sed del eje. Las escenas de batalla eran realistas para la edad de la película, sin efectos digitales ni trucos, tanques rugiendo. El aislamiento, el calor y las probabilidades reflejaban la realidad de las tripulaciones de tanques en África del Norte. Detrás de cámaras, la película casi se canceló. Asesores militares discutían la precisión. La producción enfrentaba condiciones en Arizona y California. Bogart sufrió agotamiento por calor durante el rodaje, pero se negó a usar un doble que los críticos llamaban Sahara. Una de las pocas películas que captó psicología de la guerra en el desierto, sin romantizarla. Más tarde, los veteranos de tanques dijeron que su representación de la lealtad mecánica entre el hombre y la máquina parecía inquietantemente real. Su legado persiste como un plano cinematográfico para el realismo de los tanques. Número 11. Tigre Blanco, 2012. Tigre Blanco, del director Karen Shanazarov, es una epopeya bélica extraña que difumina la frontera entre mito y memoria. Abre con un tanque soviético herido que surge de un tanque incendiado para cazar a un tigre alemán que aparece y desaparece como un fantasma. La película fue premiada y criticada por igual. Algunos la llamaron maestra del simbolismo. Otros la descartaron por locura. La premisa trasciende la historia. El tigre blanco se convierte en figura de la guerra. Indestructible, despiadado y eterno. Cada tiroteo parece un ritual, no acción. El diálogo es filosófico, quieto y siniestro. Tripulantes de tanques que han visto combate dicen que la película capta algo psicológico. Recuerdo inquieto del acero y del fuego que no se desvanece. La controversia rodeó su estreno. Nacionalistas rusos lo acusaron de ser muy abstracto. Críticos de Occidente lo vieron como un disparate sobrenatural. En verdad, se basó en los miedos de las tripulaciones soviéticas, que creían que ciertas máquinas alemanas estaban poseídas. Rodada con tanques genuinos de la Segunda Guerra y efectos mínimos, la autenticidad elevó su tono mítico. Los veteranos respetaron su valor para explorar, no las mecánicas de la batalla, sino los fantasmas que persisten después. La película sigue siendo divisiva, pero inolvidable, y es un poema acorazado a la locura de la guerra. Número 10. La batalla de Reva, 1969. Esta obra maestra yugoslava dejó atónitas a audiencias globales con su escala y caos, financiada por 13 países y con leyendas como Jules Briner y Orson Welles. La batalla de Reva fue una explosión de realismo, miles de extras, cientos de tanques y explosiones. Se recreó la lucha partisana contra las fuerzas del eje. Se convirtió en la película de guerra europea más cara de su época. La producción fue una guerra en sí misma. Se destruyeron tanques, se volaron puentes y los actores arriesgaron sus vidas para un espectáculo. El director Veljko Bojk convenció incluso al ejército yugoslavo de volar por los aires un puente real sobre el río Nuba, una hazaña que se volvió icónica. Pero tras de la grandeza cinematográfica, reinaba el miedo del gobierno. Funcionarios comunistas querían que la película glorificara la resistencia, y Bolashi la imbuyó de tragedia y ambigüedad. La película fue censurada, recortada y manipulada para mercados extranjeros en Occidente. Fue aclamada como una cruda obra maestra en Yugoslavia. Se convirtió en orgullo nacional y en controversia política. Los veteranos admiraban su respeto por la maquinaria y por los hombres que lucharon dentro de ella. Hoy, el sitio Reva de Tank Historian es una de las últimas películas que muestran armadura de máscara real en pantalla, antes de que las miniaturas y efectos digitales impusieran un torbellino visual que los tanqueros aún saludan. Número 9. A medianoche clara. 1992. Una medianoche llegó en silencio, y dejó un eco que no se desvaneció. No era película de tanques. Era historia emotiva. Ambientada en Arden, siguió a una unidad de inteligencia estadounidense, atrapada en un estancamiento fantasmal. Tanques alemanes rugían a lo lejos, como latidos de la muerte. La película exploró la locura oculta bajo acero, no la maquinaria. Fue elogiada por su tono poético,
su fragilidad humana y su negación de glorificar la guerra. Los críticos la compararon con la gloria por su coraje moral. Pero lo que la hizo querida entre veteranos fue su quietud y su honestidad. Las escenas de soldados mirando la niebla capturaron el miedo del combate de tanques, ser aplastados antes de ser vistos. Detrás de cámaras, Keith Gordon luchó con pasión por la autenticidad. Con nieve real, iluminación mínima y presupuesto reducido, logró realismo inquietante. Los actores vivieron en congelación para reflejar el cansancio de la guerra. El estudio estuvo a punto de archivarla. Hoy, los tripulantes de tanques respetan su verdad. Muestra que a veces la película de tanques no precisa disparar ni un tiro. Solo revela lo que pasa antes del trueno. Número 8. Kelly's Heroes, 1970. Kelly's Heroes es una de las películas de tanques más extrañas y queridas. Fue un film de guerra disfrazada de comedia de robos, con Clint Eastwood, Donald Sutherland y Telly Savalas. Ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Sigue a un grupo de soldados desilusionados que mueven Sherman capturados tras las líneas enemigas para robar oro nazi. Suena ridículo, pero marcó a los tanquistas de verdad. Les encanta la precisión de las máquinas, la camaradería entre la tripulación y el caos de la batalla. Las batallas de tanques en la película se rodaron con vehículos reales. Los efectos pirotécnicos fueron masivos y dijeron que captaron la mezcla de terror y absurdo del combate real con un alto grado de realismo. Sin embargo, fue también una rebelión contra la autoridad, mostrando a los soldados como supervivientes en vez de símbolos. Durante la producción, el caos dominó. Eastwood chocó con el estudio por recortes y la actuación de Sutherland, que casi le cuesta el despido. Los asesores militares estaban furiosos porque ridiculizaba la cadena de mando, pero el público la adoró. Su mezcla de sátira y realismo la hizo atemporal. Hoy, las tripulaciones de tanques aún la contemplan, no por patriotismo, sino por su honestidad. En medio de la guerra, la cordura es un lujo. Los héroes de Kelly nos recuerdan que dentro de cada tanque late el corazón de un soñador que intenta seguir con vida. Número 7. Cruz de Hierro, 1977, de Peckinpah. Peckinpah Cruz de Hierro fue una sacudida brutal que deshizo la heroica imagen de los soldados alemanes. Siguió a un sargento duro en el frente oriental, despreciando a su oficial aristocrático. Las batallas de tanques fueron crudas y caóticas. Fue la película occidental que mostró la Segunda Guerra Mundial desde el bando alemán. Los tanquistas lo respetaron porque lo hizo todo bien: suciedad, ruido, averías y costo humano. Pov filmó tanques soviéticos en Yugoslavia y negó escenificar combates limpios. El barro salpicó las lentes y también los actores actuaron dentro de Moving Armor. Fue una filmación bien peligrosa. Picotazos y zarpazos, alcohol, revisiones y peleas con productores que casi hunden la producción. Sin embargo, ese caos se filtró en la energía de la película. Los críticos de cine estaban divididos. Algunos lo llamaron genio, otros lo llamaron locura. Pero los soldados y veteranos reconocieron la verdad cuando la vieron. La Cruz de Hierro no trataba de la victoria. Era sobre la supervivencia y el desmoronamiento del espíritu humano bajo el hierro. Se convirtió en un favorito de culto entre las tripulaciones de tanques de todo el mundo. Su legado es un grito de rabia contra la máquina que retrata. Una película que sangra aceite, sudor y humanidad. En igual medida. Número 6. Patton, 1970. Pocas películas de guerra se han grabado en la historia como Patton. Cuando se estrenó, el público quedó atónito. La actuación de George C. Scott, como General George S. Patton se sintió menos actor y más posesión. La película abrió con su discurso célebre ante la bandera estadounidense, tono de trueno y obsesión profunda. No fue solo una biografía, fue una exploración del ego y de la locura tras la gloria. Tanquistas respetaron la patente por autenticidad. La película recreó divisiones acorazadas enteras a través de los desiertos de España, usando tanques reales y soldados prestados por el ejército español. El diseño sonoro capturó la sinfonía de metal de la guerra con orugas mejor que cualquier filme anterior. Las tripulaciones de los tanques dijeron que casi podían oler el humo de escape a través de la pantalla, pero la película no era mero espectáculo. Se atrevió a mostrar a Patton como un genio y un fanático, un hombre adicto al movimiento y a la destrucción. Surgió la controversia cuando el Pentágono se distanció de la película en su retrato de Patton, de su inestabilidad y de su desafío. Algunos lo calificaron de antimilitar, otros dijeron que era el retrato más fiel del mando jamás hecho.
Detrás de cámaras, Franklin Schaffner luchó para que jefes del estudio no suavizaran los rasgos oscuros de Patton. Scott, él mismo, se negó a ir a los Oscar, llamando la competencia un desfile de carne. A pesar de ello, Patton fue inmortal. Los veteranos que lucharon bajo su mando dijeron que la película capturó el fuego del hombre como ya lo recordaban. Aterrador, inspirador e impredecible. Los tanques modernos lo miran por una sola razón, muy clara. Demuestra que comandar el blindaje no es solo valor. Se trata de obsesión, sacrificio y la voluntad de vivir dentro del caos. La patente no es historia, es leyenda de humo, aceite y voluntad. Quinto. Llegan ya muy pronto los tanques. En 1951, antes de Fury o Cross of Iron, llegaban los tanques. Una producción de Warner Bros., estrenada cuando Estados Unidos aún cargaba el trauma de la Segunda Guerra Mundial. Con Steve Cochrane como un comandante de tanque, aprendió a respetar a los hombres de su Sherman. La película fue propaganda y educación, y en conjunto, sincera. Les mostró lo que significaba vivir dentro de un tanque. Antes de que el realismo fuera moda, veteranos de tanques apreciaron ya su precisión. El ejército de Estados Unidos cooperó mucho, armadura real y asesores. El equipo filmó Sherman M4, y el detalle fue asombroso para la época. Se oyó el traqueteo de engranajes, el rugido de la máquina y la charla claustrofóbica por los audífonos de radio, para la posguerra. Fue la primera vez que la maquinaria de la guerra pareció humana y les dio miedo. Detrás de cámaras, en el rodaje, veteranos de guerra asesoran y discuten con directores que querían un heroísmo de Hollywood. El ejército quería propaganda de reclutamiento, cineastas buscaban emoción. El compromiso creó un balance extraño, glorificaba tanques, pero mostraba su costo. Críticos tibios llamaron mecánica la película, pero los soldados reales sentían distinto. Fue un saludo. Los tanques llegan, pero con el tiempo quedaron fuera de la memoria, eclipsados por epopeyas grandes y cruentas. Para quienes sirvieron, es sagrado. Capturó una era en la que la guerra era aún sangre de la nación, y la guerra de tanques era orgullo y castigo. Los tanquistas reconocen su valor. Es una cápsula de acero y coraje, cuando el cine mostró las caras humanas tras la torreta. 4. Stalingrado, 1993. Pocas películas de guerra resultan tan sofocantes como Stalingrado. Dirigida por Joseph versus Meyer. Esta obra alemana se atrevió a mostrar Frente Oriental, no como heroísmo, sino como colapso. Comienza con tropas alemanas bañándose muy al sol, antes de ser tragadas por ruinas de Stalingrado. Los tanques se mueven como bestias entre nieve y escombros, cada cual símbolo de invencibilidad frente a la realidad. La película impactó a las audiencias occidentales. Fue de las primeras en retratar a los soldados alemanes como trágicos, en lugar de víctimas de ideología y hielo. Las batallas de tanques fueron coreografiadas con precisión aterradora. Explosiones reales, barro y miedo eran reales. Ambos bandos lo elogaron por capturar la futilidad del combate blindado en el frente oriental. La filmación fue brutal. Los actores trabajaron en temperaturas frías y con poco descanso ya. Los tanques seguían fallando en el frío. Los tripulantes sufrieron congelación. El cansancio se nota en cada escena. La película fue prohibida en escuelas alemanas por ser perturbadora y fue editada en varios países por la violencia. Luego fue elogiada como una de las declaraciones antibélicas más potentes. Su legado perdura porque no quiso consolar al espectador. No dio gloria, solo entropía para tripulaciones modernas. Stalingrado es sagrado, un recordatorio sombrío de que tras cada placa de acero yace un hombre que se congela lentamente dentro de la historia más cruel. Máquina 3, T-34, 2018. El T-34 rugió en Rusia como una bala de nostalgia y patriotismo, dirigido por Alexei Ov. Fue un éxito entre el público. A la vez, una maravilla técnica. La historia sigue a un joven oficial soviético capturado por alemanes. Escapa robando un tanque T-34 y lo usa como arma y símbolo de desafío. Su energía, mezcla de realismo y adrenalina cinematográfica, conectó con nueva generación de tanquistas. Los veteranos admiraron los detalles. La producción empleó tanques restaurados y reprodujo condiciones del frente oriental.
El eco de engranajes, forma en que proyectiles atravesaban la armadura, tensión dentro de la torreta. Todo quedó registrado con precisión. Tomas en la cámara lenta dividieron al público. Algunos críticos dijeron que era estilizado. Otros creían que mostraba belleza de lucha de tanques. Tras bambalinas, Koff luchó contra censores del gobierno que querían que la película fuera propaganda patriótica. No quitó el lado humano de sus soldados. El resultado fue un híbrido entre un blockbuster y la moralidad. Juega. Algunos críticos lo llamaron cine de videojuegos. Para Tank Cruise, la película ganó respeto al recordar que, 70 años tras la Segunda Guerra Mundial, el T-34 seguía mandando. Asombro. La película fue un gran éxito en Rusia y despertó interés por la historia militar entre jóvenes. Hoy, aficionados a los tanques dicen que acorta la brecha entre espectáculo total de furia y el realismo de la bestia. Puede parecer pulcro, pero bajo el pulido hay un respeto mecánico, un tributo a la máquina que salvó a la nación y definió una era de acero y coraje. Número 2. Sólido. Das Boot, 1981, aunque recordada, es la mejor película de submarinos. Das Boot también es venerado por las tripulaciones de tanques por una razón. Capta la claustrofobia igual, la disciplina igual, el terror mecánico. Dirigida por Wolfgang Petersen, sigue a una tripulación de U-Boot presa bajo persecución aliada. Aún no hay tanques aquí. Cada conductor de tanque se reconoce en su silencio asfixiante. La película fue un triunfo técnico y emocional. El interior del submarino se construyó como un set continuo. La cámara recorrió el set como una serpiente, y los actores actuaban bajo luces parpadeantes mientras subía el agua. La tensión fue insoportable. Peterson quería que la audiencia sintiera la misma presión psicológica que vivían las tripulaciones en prisiones de metal. El resultado fue un realismo hipnótico. La controversia estalló cuando la película mostró a la tripulación alemana. En vez de demonizarlos, algunos países lo prohibieron temporalmente. Temiendo despertar simpatía, veteranos del mundo ignoraron la política y buscaron la verdad. Vieron a hombres asfixiándose por obedecer órdenes dentro de un ataúd de hierro. Era su historia en otra forma. Detrás de cámaras, el reparto soportó meses en decorados sellados, perdiendo peso y cordura. La claustrofobia era real. El perfeccionismo obsesivo de Peterson dio frutos cuando el arranque de 2 obtuvo elogios mundiales y se convirtió en un referente para el realismo en el cine militar. Incluso las tripulaciones de tanques modernos lo consideran visionado obligatorio, pues enseña una lección que nunca cambia. Puede que la máquina te proteja, pero también te posea. En primer lugar, el puente de Reagan de 1969, en la parte superior, se mantiene. El puente de Reagan. Una película que los petroleros temían y admiraban, estrenada durante la Guerra de Vietnam. Contó la historia de las fuerzas estadounidenses y alemanas que luchaban para tomar el último puente sobre el Rin en 1945. Lo que lo hizo inolvidable fue su brutal honestidad. No había héroes. Solo hombres agotados que buscaban sobrevivir dentro de la máquina de la guerra en ruinas. La producción se volvió tan caótica como la batalla que mostraba. El rodaje empezó en Checoslovaquia con plena cooperación del gobierno. La historia golpeó. La primavera de Praga estalló. Los tanques soviéticos invadieron las calles mientras el equipo de rodaje se ocultaba en sus hoteles. Tanques reales rodearon el set, mientras los falsos estaban sobre rieles cercanos. Cuando el equipo huyó, filtraron las imágenes a través de Austria y terminaron de rodar en Italia. Las secuencias de tanques de la película fueron revolucionarias. El blindaje americano retumbó al cruzar puentes para colapsar con explosiones controladas. Las acrobacias eran peligrosas. 2 extras murieron durante la producción. Así, el producto final fue áspero e inmediato. Críticos admiraron su negativa a glorificar a un bando. Soldados elogiaron su caos, mugre y desesperación. El puente de Reagan fue prohibido temporalmente en Europa del Este por mostrar con demasiada claridad la futilidad de la guerra. Pero los veteranos occidentales lo exhibían en privado en academias para conductores de tanques. Se convirtió en texto sagrado. Reveló que incluso la victoria dentro del acero se siente hueca cuando la humanidad se desmorona a su alrededor. Cada paso de metal que choca, cada bala que suena es un latido que se apaga en la memoria. Número 5. No respetan. Batalla de Ardenas. La batalla de Ardenas de 1965 parecía grandiosa en papel. Se suponía que sería tanque definitivo, épico de su era. Reparto enorme, presupuesto alto, gloria de pantalla. Pero al rugir en cines, tanquistas reales estaban furiosos.
La película usó tanques equivocados, un paisaje equivocado y tácticas equívocas. Convirtió una batalla de la Segunda Guerra Mundial en un dibujo animado. Reemplazó tigres alemanes y Sherman por blindaje español, pintado con colores. El terreno parecía aviones de verano, no Bélgica congelada. Los veteranos que lucharon allí salieron del cine muy disgustados. La peli ignoró la historia para ver duelos de tanques en campo abierto que nunca existieron. Detrás de cámaras, el equipo rodó en España con ejército de Franco como extras. El estudio negó autenticidad. Consultores militares cesados. Los críticos lo llamaron emocionante, pero vacío. Soldados lo llamaron insultante. El hijo del general Eisenhower lo denunció, diciendo que deshonraba a los hombres muertos allí. Fue una lección de no filmar el combate blindado. Hoy historiadores de tanques citan la batalla de las Ardenas como arrogancia cinematográfica. Demostró que la precisión no se trata de tamaño ni de presupuesto, sino de respeto. Cuando engañas la máquina, traicionas a los hombres que están dentro de ella. Número 4. No respetan a santos ni a soldados. Batalla de los tanques. 2014. Esta secuela de bajo presupuesto de los respetados Saints and Soldiers. Quiso honrar a los tripulantes de tanques de la Segunda Guerra Mundial, pero fracasó. Se centró en una tripulación de Sherman durante la batalla de las Ardenas. Pero los tripulantes notaron de inmediato los problemas. Tácticas pobres, maniobras poco realistas y efectos digitales que reemplazaron a la maquinaria real. Lo que podría haber sido un tributo sincero, se convirtió en una simulación amateur. La película reutilizó decorados de películas anteriores y dependió en gran medida de CGI para mostrar tanques moviéndose por paisajes nevados. Pero la física estaba mal. La torreta giraba rápido. Los impactos parecían bolas de fuego de videojuego. Dijeron que parecía ver la historia con un filtro de inexperiencia. El corazón estaba allí, enterrado entre errores técnicos. Director tuvo intenciones. Reparto dio actuaciones sinceras. Pero los tripulantes de tanques señalaron que el valor no significa nada sin realismo. Los tanques no bailan, arrastran, se quejan, rompen la película. Olvidaron que los críticos lo llamaron oportunidad perdida. Incluso la comunidad militar que antes apoyaba la serie se cayó. Al final, santos y soldados. Batalla de tanques fue signo de lo que pasa cuando quieres mostrar la guerra sin entender su maquinaria. El corazón quería. El robo no. Número 3. No respetan la muerte misma. Carrera 2008. La carrera de la muerte nunca fue histórica, pero su uso de tanques y blindados provocó burlas entre soldados reales. La película imaginó un futuro distópico en el que convictos compiten con coches y tanques armados para el entretenimiento público mundial. Jason Statham protagonizaba, rugía entre explosiones en autos que parecían pesadillas para los civiles. A los tripulantes de tanques les emocionó bastante. Fue un disparate total, en verdad, ya. La física desafiaba la lógica. Placas delgadas que se rompían al impacto, ametralladoras antibalas que no se calentaban, cohetes de coches que giraban como juguetes. Las tripulaciones de tanques se rieron de su mecánica, aunque temían que el público lo tomara por realismo. La producción creó autos híbridos, mezclando acero real y fibra de vidrio. Las acrobacias eran impresionantes, pero la película trataba la guerra blindada como derbi. No tácticas, no disciplina, no realidad, solo ruido total. Los críticos estaban divididos. Algunos amaron su caos. Otros lo hallaron cansado. Veteranos se encogieron. Solo brillo, sin sustancia. La muerte. Reis mostró una verdad dolorosa para los que conocen el blindaje real. Poder sin propósito no tiene sentido. Tanque no es juguete, es un ataúd que mueve la película. Olvidó eso y pagó caro en credibilidad. Segundo, no respetan a los hombres de los monumentos. En 2014, la película de George Clooney, Los hombres de los monumentos, buscó celebrar a los héroes que salvaron el arte. Su mensaje era noble, pero su retrato de la guerra, de los tanques, dejó a los veteranos temblando. La película mostraba personajes vagando por zonas de batalla junto a tanques como si... El combate blindado fue ruido de fondo. El tono osciló entre la comedia y la tragedia. Detalles históricos se desdibujaron. Los tanques lucían impecables. Las tácticas estaban ausentes. Los soldados nunca caminaron junto a tanques en marcha. La película lo mostró. Los tripulantes de tanques lo llamaron turismo cinematográfico. Bonito, vacío, ajeno a la crudeza que definía las verdaderas líneas del frente, ocultas tras bambalinas.
Clooney quería hacer una aventura clásica de Hollywood, al estilo de La Gran Evasión, pero el resultado parecía más bien una pieza de museo que un campo de batalla. Los críticos fueron indulgentes al llamarlo bien intencionado, pero entre los veteranos más ligeros, la crítica fue más severa. Dicen que parece una película de guerra hecha por gente que nunca olió aceite ni oyó romperse la oruga de un tanque. Los hombres de los monumentos fracasaron no por mala actuación ni por mal guión, sino porque olvidaron que cada tanque representa el costo de una vida. Una lección que todo tripulante de tanque sabe de memoria. Primero, no respetan la batalla de Anzio. En 1968, la batalla de Anzio prometió realismo. Tenía a Robert Mitchum y Peter Falk. Había tanques reales rodando por campos italianos. Al estrenarse, los soldados quedaron atónitos. El ritmo fue confuso y las batallas inexactas. Los tanques parecían utilería lenta. En lugar de urgencia, la película ofrecía aburrimiento. La historia quiso mostrar el desembarco aliado en Italia, pero dejó de lado la estrategia blindada que lo definía. Los tanques sin rumbo desfilan por las escenas como decoración. Veteranos que lucharon allí lo llamaron sin vida. La edición se siente desordenada y las tácticas de combate incoherentes. La producción sufrió interminables reescrituras. Los directores discutían y los actores perdieron la paciencia. El montaje final unió tonos desiguales. Comedia, drama y cinismo. El resultado insultó a ambos bandos del conflicto. Los críticos lo despreciaron. Los soldados lo rechazaron. En años, la batalla de Anzio quedó como reliquia de ambición. Los tanques la mencionan como aviso de que la precisión no es opcional. No puedes fingir el peso de la coraza. Debes sentirlo, respetarlo, temerlo. La película nunca lo hizo, y por eso se hundió bajo barro que trató de retratar, desde el terror de la furia hasta el acero mítico del tigre blanco. Estas cintas definen, de verdad, cómo el cine, el honor, y a veces traicionan al tanque. Unos rugen con verdad. Otros se desmoronan ante tanques fantasy real. Conoce ya la clara diferencia. ¿Qué película de esta lista obtuvo tu saludo? Comparte ideas abajo y dale like, suscríbete y enfócate.